Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, la noche de hoy vamos a hablar un poco sobre la nutrición, algo muy superficial para que luego me imagino que en los talleres el doctor Ortega va a profundizar más en él. Lo que ahora vamos a ver es algo en general para que luego en los talleres profundizar y más que nada ir relacionando la administración de insulina. Entonces ahora vamos a ver un poco más general. Entonces, en los talleres han de ser más cálculos de ejercicios de lo que es relacionado con el uso de la insulina. Estamos entonces, la parte nutricional. Por favor, ayuden apagando los micrófonos. Ya, entonces la nutrición es la piedra angular del tratamiento de la diabetes y uno de los también de los tratamientos que más fácil abandona el paciente. Entonces, por eso es importante que nosotros insistir siempre en la nutrición. Entonces, el plato ideal que siempre lo mencionan, las porciones tiene que ser muy importante para que equilibre el peso tanto de proteínas, carbohidratos y de grasas. Entonces, lo que se conoce como conteo de carbohidratos, lo que es un nivel básico, lo más sencillo, lo que vamos a enseñar al paciente es cómo cuando se alimenta, vea qué porciones de carbohidratos está ingiriendo y es importante que esas más o menos porciones no sobrepasen la cantidad necesaria de carbohidratos al día. Entonces, primerito que vamos a enseñar al paciente identificar qué alimentos aportan carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos son la fuente más importante de energía para el organismo. Y tampoco es que todos los carbohidratos son malos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los carbohidratos que elevan la glicemia son los que son los más perjudiciales y ahí tenemos que ver el índice glicémico del alimento, con qué otro alimento va acompañado, la forma de cocción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la pasta, el tallarín, tengo muy cocinada, como que fuera gelatina, la cantidad de glucosa que se absorba va a ser más fácil, porque si se cocinó mucho, la cantidad de enlaces que se rompieron en el almidón ya van a ser más fácil que se absorba la glucosa. En cambio, si está a medio cocinar lo que se conoce como al dente, quizás igualmente no se absorba. Lo mismo pasa con el banano, con el plátano. Mientras más verde, el plátano tiene almidones que son más difíciles de absorber por nuestro organismo, mientras más maduro, más cantidad de glucosa o de elementos más fáciles de absorber tiene. Entonces eso va a variar mucho de alimento en alimento, las mezclas que haga. La mezcla que se haga con otro tipo de alimentos puede enlentecer o favorecer la absorción de nutrientes que hagan elevar la glucosa. Entonces también establecer la relación y el tamaño. Entonces una porción de carbohidratos va a tener 15 gramos, una estándar. Entonces tenemos que demostrar tamaños, raciones en pesos o medidas caseras. Las tazas son las medidas caseras más aceptadas.
Y obviamente si tuviéramos una balanza para pesar y de ese peso saber cuánto de carbohidratos estamos ingiriendo sería lo ideal. Lo importante igual era interpretar las etiquetas. Ahora con los semáforos también nos ayudan un poco a ver qué tipo de alimentos estamos consumiendo, pero lo ideal sería interpretar qué es lo que estamos comiendo y evitar algunos alimentos que tienen excesos de carbohidratos. Sobre todo los alimentos muy procesados tienen excesos de carbohidratos. Estos excesos de carbohidratos de los alimentos procesados están dados por derivados de la azúcar del maíz y esta nos va a dar una cantidad importante de fructosa, como habíamos hablado en alguna ocasión. Definir cuántas raciones de carbohidratos incluir en cada comida. Entonces vamos a ver cuántas raciones va a tener la comida y qué raciones son importantes dependiendo del día, la hora del día. Automonitoreo y registro. Súper importante ver con el automonitoreo cómo está, cómo fue el consumo de carbohidratos, especialmente con pacientes que utilizan insulina. Entonces puedo hacer un cálculo de qué. Cuánta cantidad de carbohidratos ingerí y qué cantidad de insulina necesitaría extra por la cantidad de carbohidratos. Entonces vamos viendo que algunos alimentos tienen más o menos cantidad de carbohidratos. Las verduras, ven, son los que menos cantidad de carbohidratos tienen comparados con el azúcar pura que tiene la mayor cantidad. Algunas leguminosas tienen, pero en menor cantidad. Ahora, la leche, vemos como la cantidad de leche, todas las leches van a tener la misma cantidad de azúcar. Obviamente que la que le pongan extra ya va a tener más cantidad. Pero aquí tiene que ver mucho si no utilizo leche descremada o semidescremada, la galactosa, la leche de la glucosa va a ser, perdón, la leche que tiene la azúcar que tiene la leche va a ser más fácil que se absorba si no tenemos la cantidad de grasa. O sea, entonces, van los pacientes que necesitamos que no suba mucho la glucosa, la leche entera sería ideal. Pero si el paciente tiene alguna dislipidemia, alguna otra cosa, y a la leche descremada por la presencia de grasa. Entonces, si está descremada, la cantidad de azúcar que se absorba va a ser más alta. Entonces vamos viendo la cantidad y qué cantidad de gramos de carbohidratos pueden tener. Leguminosas cocidas, 15 gramos, un tercio de taza. Cereales, arroz, pasta, 15 gramos, un tercio de taza. Las frutas, un tercio de taza. La leche, 12 gramos, una taza. La mermelada, 15 gramos, una cucharada o 3 cucharaditas. La cantidad es bastante grande en estos preparados, sobre todo que son de tipo industrializados. Las verduras cocinadas, 5 gramos, media taza. Y la cruda, 5 gramos, una taza. Entonces, esto nos hace ver que la cantidad de alimentos que consumimos están en proporción con la cantidad de carbohidratos que tienen. Y que nosotros debemos ver las porciones que tiene y qué alimentos vamos a mezclar para que no exista exceso de carbohidratos. Entonces, cuando vemos una etiqueta nutricional, tenemos que tener en cuenta la porción, la cantidad de carbohidratos totales
En este caso podemos ver el tamaño de la porción, 25 gramos, 2 galletas. Cantidad de carbohidratos, 17 gramos, y azúcar, 7 gramos. O sea, la cantidad es bastante elevada. Algunos alimentos le ponen que no tienen azúcar y pensamos que ya no tiene carbohidratos, pero el hecho de tener los carbohidratos podría, pese a que no tenga azúcar, tener una alta cantidad de carbohidratos. Vean acá, 19 gramos de carbohidratos, 28 gramos en 2 galletas. Entonces, si hacemos ya sumas de la cantidad de carbohidratos que consumimos en el desayuno, podemos ver que la cantidad, ya sumando todas las cosas que comemos, pese que comamos frutas, vegetales, igual tienen una cantidad importante de carbohidratos y algunos están sobrepasando nuestra ración diaria. Entonces, con el conteo de carbohidratos, el nivel básico para consumir por cada comida en mujeres de 2 a 3 raciones, de 30 a 40 gramos de carbohidratos, y en hombres de 3 a 4 raciones, que tengan de 45 a 60 carbohidratos. Entonces tenemos que ver en cuenta también si se consumen con raciones, y estos pueden tener igual una alta cantidad de carbohidratos. Entonces podemos dividir las raciones y las proporciones para ir equilibrando la cantidad de carbohidratos que se consuman en el día. Otra cosa importante en la nutrición, también tenemos que ver el consumo de sodio. También es un factor importante para la presión alta, y recuerden que la presión alta va muy de la mano con la hipertensión, y sobre todo esta lleva a complicaciones, o sumadas las dos hace que las complicaciones sean más prontas. Entonces por eso es que se debe restringir el consumo de sodio. Entonces no poner un salero en la mesa, porque la mayoría de personas ya le ve el salero, ya solo de verle ya le da ganas. Verificar el contenido de sodio de los alimentos procesados. La mayoría de alimentos procesados tiene mucha cantidad de sodio por los conservantes o por la forma que venga el alimento. No consumir más de 800 miligramos por ración. Si hay presencia de hipertensión, enfermedad cerebrovascular, reducir la cantidad de 2 a 1 gramo de sodio al día. Y no consumir productos si tienen más de 140 miligramos de sodio por ración. Entonces, ¿qué alimentos tienen alto contenido de sodio? Entonces, sales de ajo, cebolla, apio, carnes procesadas, sobre todo los embutidos, tienen una cantidad bastante elevada. Estos consomé que vienen en polvo, los sazonadores, algunos snacks salados, las sopas igual, los enlatados, los quesos, cereales de casa, las conservas que tengan sobre todo bicarbonato de sodio, propionato de sodio, benzoato de sodio, glutamato de sodio, hidróxido de sodio, tienen una cantidad importante de sodio. El agua mineral, sobre todo la que tiene más gas, tiene un poco más extra de sodio. Algunos medicamentos también pueden tener una cantidad de sodio, como en el caso del ácido acetilsalicílico. Vemos cómo la mayoría de enlatados tienen una cantidad importante de sodio. Estas sopas, por ejemplo, esta sopa Maruchan, que vienen ya listas para hacer,
Acá en nuestro país tenemos las lonchis, vean, un vaso tiene 1000 miligramos, perdón, de sodio, entonces es una cantidad bastante grande. Las palomitas, los canguil para los microondas, vean, 479. Entonces, todos estos tienen una cantidad muy importante de sodio. Ahora vemos que los alimentos igual pueden tener calcio y magnesio que también nos ayudan al controlar la presión arterial. Entonces, igual si cocinamos mucho estos alimentos, también se pueden perder estos minerales como el calcio y el magnesio. Recuerden que el potasio también está dentro de las dietas DASH, consumir alimentos ricos en potasio que van a ayudar a disminuir la presión arterial. Obviamente que si el paciente ya tiene un problema de daño renal, alguna nefropatía o algún proceso que le pueda subir el potasio, ya es diferente, ¿no? Entonces ahí ya no se recomendaría este tipo DASH. Entonces vean la selga, tiene una buena cantidad de potasio, el aguacate, el cilantro, el jugo de tomate tienen una buena cantidad de potasio. Igual que las frutas como el plátano, la papaya, la mandarina, el melón tienen buena cantidad de potasio. Entonces, para valorar los planes nutricionales tenemos que tener algunas consideraciones. Entonces, obviamente que el que nos va a ayudar a hacer estos planes van a ser los nutricionistas. Entonces debemos preguntarnos si el plan de alimentación es apropiado para alcanzar la glucemia deseada y otros objetivos metabólicos. Recuerden que van de la mano la dislipidemia, la hipertensión. Se toma en cuenta preferencias personales culturales del paciente. Entonces vemos que en nuestro país la comida es ya muy arraigada dentro de nuestra cultura y es difícil cambiarles la forma de alimentarnos. Entonces, hay lugares donde hacen comidas que son tradicionales que tienen una cantidad importante de carbohidratos y de grasa que son dañinos. Entonces, cambiarles la cultura es complejo, pero hay que irle poco a poco tratando de cambiar. Si favorece la alimentación saludable, si es suficiente energía y nutrientes. Obviamente, si estamos en una dieta para bajar de peso, podríamos tener déficits calóricos que podrían también llevar a déficit de algunos nutrientes. Entonces tenemos que ver, explicar al paciente qué alimentos le pueden mejorar. El paciente escribe todo lo que come, incluyendo cantidades aproximadas y las condiciones emocionales que se encuentran cuando consume el alimento. Entonces estos diarios nos van a ayudar a ver a lo que se llaman las encuestas nutricionales de 24 horas. Entonces con eso nosotros podemos ver qué es lo que está consumiendo el paciente. ¿Quiénes se benefician? Los que indican el plan de alimentación, el que está en terapia de insulina intensiva. Recuerden que este paciente necesita evitar sus hipoglicemias, con problemas para el control glucémico, con motivación para bajar de peso. Esto es importante, que la dieta es uno de los mejores para que con un buen adherencia mejora el peso. Quienes necesitan ayuda para establecer metas a corto y largo plazo. Entonces hay algunas herramientas que nos pueden ayudar en tanto aplicaciones para que el paciente pueda anotar lo que está comiendo, inclusive con las otras herramientas, con los automonitoreos ya digitales de él. Entonces eso nos va a ayudar bastante a tomar decisiones. Lamentablemente nuestro país todavía no es tan difundido estos tipos de monitoreos mucho más avanzados de la glucosa.
Entonces vamos a ver algunas recomendaciones en los diabéticos tipo 1, tipo 2 en niños y adolescentes. Entonces, los objetivos nutricionales es controlar la glicemia sin hipoglicemias excesivas. Recuerden, esto es clave, manteniendo un balance entre la ingesta de alimentos, tratamiento de insulina y el ejercicio. Controlar la presión arterial, los lípidos séricos para reducir las complicaciones cardiovasculares y las complicaciones de la microcirculación. Lograr un crecimiento y desarrollo normal y saludable. Entonces, si nosotros restringimos algunos alimentos, podemos alterar el crecimiento y el desarrollo de estos niños y adolescentes. Sobre todo que tienen diabetes tipo 1. Prevenir y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo mediante el control óptimo de la glucemia. Preservar el bienestar psicológico y social. Mantener un índice de masa corporal apropiado, incluyendo una actividad física regular. Recuerden que las dos de la mano son muy eficaces para disminuir peso, para control de la glucosa. Entonces, ¿cómo vamos a lograr los objetivos anteriores? Entonces, el plan nutricional debe ser individualizado, basado en las preferencias, horarios familiares, de edad, peso, apetito, grado de actividad física y de la acción de la insulina. Entonces, dependiendo qué tipo de insulina vaya a usar, también necesitamos variar la cantidad de alimentos. No es lo mismo usar una insulina Lispro o una de ultra rápida, el riesgo de hipoglicemia va a ser mucho menor. En cambio, si nosotros tenemos que usar insulina regular, el riesgo de hipoglicemia va a ser más alto y la cantidad de carbohidratos, de alimentos que tengamos que usar va a ser también mayor. La familia en conjunto deberá seguir los principios de la alimentación saludable. Esto es súper importante porque si el paciente solito come y les ve comer a los familiares otras cosas diferentes, va a ser un problema bastante importante y el paciente no se va a adherir. El aporte de energía de la dieta debe ser suficiente para garantizar crecimiento, desarrollo de niños y adolescentes, pero sin provocar sobrepeso u obesidad. Distribuir la dosis de insulina y ajustes de esta de acuerdo a las necesidades de energía, de hidratos de carbono y de ejercicio del niño y adolescente. Lo que ayer hablábamos de que dependiendo de los niveles de glucosa, el paciente podrá hacer ejercicio y que si tuviera alguna glucosa baja, primero debería consumir carbohidratos, normalizar su glucosa y podría hacer el ejercicio. Enfocarse en alimentos saludables como las verduras, las frutas, cereales integrales, lácteos, productos de origen animal que aporten vitaminas, minerales y evitar el consumo de bebidas dulces que se asocian a ganazos de peso. Ahora inclusive hay una pirámide para los líquidos. Y vemos que la pirámide nutricional, las que están en la punta son las bebidas endulzadas, las sodas endulzadas. No se aconseja negar todo alimento que contenga azúcar. Recuerden que estos pacientes con diabetes tipo 1 necesitan un aporte de carbohidratos para que no se les baje mucho el azúcar. Incorporar al niño y adolescente en el desarrollo del plan, en la compra de alimentos y en la preparación de los platillos de la familia. Entonces, es súper importante que ya desde pequeños empiecen a revisar cuando realizan las compras qué cantidad de carbohidratos tienen lo que van a consumir.
Entonces, ¿qué componentes clave necesitamos para el manejo de un paciente con diabetes tipo 1? Entonces, el monitoreo de la glucosa preprandial, postprandial, la madrugada, recuerden, con lo del efecto Somogyi, monitoreo de cetonas si la glucosa está más de 300. Algunos glucómetros traen monitores de cetonas también. El tratamiento de la insulina tiene que ir basado siempre o regulado con los automonitoreos, una alimentación saludable y actividad física. Se calcula el aporte de energía requerida según la edad y la actividad física. El aumento de peso y crecimiento y desarrollo deberían vigilarse con gráficas pediátricas correspondientes. Un buen control glicémico es necesario para lograr una estatura esperada. La talla baja puede ser el resultado de un mal control. Es importante la educación para enseñar el automonitoreo de la glicemia y llevar los registros. Entonces, eso van a hacer que el paciente comprenda el efecto de la comida en la glucosa. Entonces, desde el 2007 la OMS ya ajustó las tablas para el índice de masa corporal en niños de 5 a 19 años. Entonces, estos fueron elaborados con datos de niños sanos, alimentados con seno materno y que venían de diversos países. Entonces, este se estandarizó para todas las poblaciones. Entonces, ahí vemos que el sobrepeso que tiene más de un desvío estándar, según el índice de masa corporal para la edad, obesidad más de 2 desvíos de estándar, y la delgadez en menos de 2, menos 3 desvíos de estándar, y desnutrición menos 3 desvíos de estándar de la curva estándar del índice de masa corporal para la edad. Entonces pueden haber algunas aplicaciones que nos pueden ayudar para mejorar estas curvas y poder ver cómo están en su peso. Entonces hay que ver que no se pueden utilizar las curvas de los adultos, usar estas estandarizadas de los niños. Aconsejar a los padres a no forzar a sus hijos a comer sin apetito o retirarles la comida en esfuerzos por controlar la glucemia. Los dos extremos serían complejos. Cuando la diabetes esté bien controlada, se puede confiar la sensación de saciedad. Se debe respetar el apetito del niño para que no pierda la capacidad de reconocer la sensación de apetito y de saciedad. Omitir alimentos puede resultar un aporte energético menor al que requerido para el crecimiento. Entonces, cuando el niño experimenta menor apetito, cuando la glicemia está muy alta. Los padres deben vigilar las bebidas de los niños, especialmente que contienen carbohidratos, leche, yogur o bebidas con azúcar. Entonces los niños prefieren 3 comidas y 3 colaciones. Recuerden que esto es importante para evitar la hipoglicemia. Entonces el sistema de conteo de carbohidratos es igual para niños y adultos y puede dar una mayor o mucha flexibilidad y alternativas en el plan de los alimentos. En lo que es el mantenimiento del peso, los niños con diabetes suelen ganar más peso o tienen problemas de obesidad. Entonces la sobreinsulinización pueden llevarles a aumentar de peso, tomar exceso de colaciones o sobretratar las hipoglicemias. Entonces lo que debemos hacer es enseñar a reconocer el tamaño de las raciones apropiadas. El horario de la comida tiene que ser regular,
controlar la ingesta de azúcares, grasas y realizar actividad física. Entonces va a prevenir la ganancia de peso monitoreando el crecimiento cada 3 meses. Entonces tendríamos que tener un equipo para que el nutriólogo le valore, evitar sobretratar las hipoglicemias, evaluar el tratamiento con insulina. Tenemos que reevaluarle cada tiempo porque la cantidad de insulina hay que verla cómo está con respecto al automonitoreo. Dar apoyo psicológico a niños obesos o con trastornos de la conducta alimentaria. Es muy común ahora estos trastornos de la conducta alimentaria y estos niños o adolescentes que tienen diabetes tienen más riesgo de tener problemas de depresión. Entonces, el aporte de energía se debe hacer una distribución de los hidratos de carbono en un 50 al 55%. Ingesta moderada de azúcar, no más del 10% de la ingesta diaria, no bebidas azucaradas. No se restringen hidratos de carbono para no provocar malnutrición y falta de crecimiento. Recuerden que la mayoría de alimentos que tienen hidratos de carbono también tienen otros nutrientes como calcio, fósforo, que son importantes en el crecimiento. Elegir hidratos de carbono con fuentes saludables como cereales integrales, leguminosas, frutas, verduras y lácteos desengrasados. La fibra, 14 gramos por cada 1000 calorías. En la parte de las grasas de 30 a 35%, menos de 10% de grasa saturada, menos del 10% de grasa poliinsaturada, más del 10% al 20% de grasa monoinsaturada. Pues consumir los pescados de agua fría, sobre todo el salmón sería lo más ideal. 1 o 2 veces a la semana y nos da 80 a 120 gramos por ración de carbohidratos. Intentar un consumo de omega 3 o suplementar si se elevan los triglicéridos. Se puede dar alimento con fitoesteroles a mayores de 5 años si el colesterol total o el LDL está elevado. En la proteína, el consumo debe ser del 10 al 15%. En la infancia, entonces, el consumo es mucho más elevado y se va disminuyendo paulatinamente. En la infancia, 2 gramos por kilo de peso, a los 10 años, 1 gramo por kilo de peso al día, y en la adolescencia de 0.8 a 0.9 gramos por kilo de peso. Preferir la proteína animal de fuentes magras y leguminosas. Si hay presencia de microalbuminuria, recomendar entonces ya la dosis cambiaría un poco más de las proteínas. No hay evidencia suficiente para restringir más del aporte proteico y no interferir en el crecimiento normal si hubiera restricción de las proteínas. El consumo de sal, entonces menos de 6 gramos al día. Disminuir el consumo de alimentos procesados de toda la familia. Preparar comida con alimentos frescos y con poca sal. Las vitaminas y los minerales, suplementar vitaminas, minerales u oligoelementos solo en caso de deficiencias. Recuerden que algunas vitaminas también pueden elevar los niveles de colesterol, triglicéridos y de glucosa. Las frutas y las verduras frescas tienen suficiente cantidad de vitaminas y minerales. El alcohol. Recuerden que el alcohol tiene un efecto hipoglicemiante porque suprime la gluconeogénesis, induce hipoglicemia prolongada
También algunas bebidas contienen hidratos de carbono y alcohol. Al consumir hidratos de carbono antes, durante o después de tomar alcohol, por el riesgo de hipoglicemia, ajustar la dosis de la insulina, particularmente si se hace ejercicio o durante o después. Prevenir la hipoglicemia nocturna con una colación antes de dormir y monitoreo de la frecuencia de la glicemia más frecuente durante la noche y el día hasta la hora de comer. Y también es importante usar una identificación de una persona con diabetes. Esto se promulga a nivel internacional para cuando la persona tenga hipoglicemia, se puede actuar de forma mucho más rápida. Los endulcorantes pueden ser aceptables. Estos edulcorantes para niños, el aspartame de 5 a 17 miligramos por kilo, la sacarina de 5 miligramos kilogramos peso día y 5 miligramos kilogramos peso día de la sucralosa. Los objetivos igual de la hemoglobina glicosilada en niños menores de 6 años de 8.5 a 7.5, de 6 a 12, menor a 8, y de 13 a 19 años ya sería igual que casi en los adultos, menor de 7.5. Entonces tenemos que recordar que los hidratos de carbono consumidos en las comidas y las colaciones determinan la respuesta glicémica postprandial y la dosis de insulina. El tratamiento de la insulina deberá adaptarse a la alimentación individual, el plan y el ejercicio y el objetivo glicémico. Lo ideal sería que el paciente ya aprenda a hacer conteo de carbohidratos y poder ajustar la dosis dependiendo de lo que consumió. Para quienes utilicen dosis fijas de insulina al día, el consumo de hidratos de carbono deberá ser siempre igual, la misma cantidad y las mismas horas. El horario puede modificarse no más de una hora, porque recuerden, si se modifica ya el riesgo de que haya hipoglicemia es bastante importante. Cuando se utilizan tratamientos con NPH irregular, las colaciones se recomiendan para prevenir la hipoglicemia durante periodos de hiperinsulinemia. Entonces vemos que cuando se utiliza 2 veces al día, la NPH, justo el pico está en la hora del almuerzo, entonces no se puede retrasar el almuerzo por el riesgo de hipoglicemia con la insulina NPH. Y lo que sucede igual en la noche, el efecto Somogh, y después la hipoglicemia en la 3 de la mañana y la hiperglicemia después en horas antes del desayuno. Se requiere hidratos de carbono extra antes de dormir para prevenir las hipoglicemias nocturnas. Entonces, sobre todo en adultos mayores se ven mucho más las hipoglicemias nocturnas. Entonces debemos ver las horas del desayuno, la comida, la colación, la cena, la colación. Vean cómo tiene que estar distribuida dependiendo cómo se administra su insulina. Puede ser dosis fijas o dosis que pueden ser alteradas dependiendo el conteo de carbohidratos. Entonces aquí un ejemplo, un niño de 10 años, pesa 33 kilos, tratamiento con insulina NPH rápida, con crecimiento normal, requerimiento de energía 1900 calorías, sus objetivos de 90 a 180 preprandial, antes de dormir de 100 a 180 y una glicosilada menos de 8. Las metas a corto plazo: automonitorear su glucosa y llevar un registro. Reconocimiento de los alimentos que elevan la glicemia. Pues en el caso del paciente tiene 10 años y tiene un índice de masa corporal de
17.3. Entonces vamos a ver a la curva, entonces está dentro de la normalidad. Entonces tenemos que ver el plan nutricional, las raciones del día, el desayuno, la colación de la mañana, el almuerzo, la colación, la cena y la colación de la noche. ¿Qué cantidad de carbohidratos y qué gramaje de carbohidratos podría tenerlo? Eso sería lo ideal, que el paciente aprenda a revisar y a tener en cuenta qué cantidad de carbohidratos utilizó. Incluso esa parte vamos a revisar más en los talleres para trabajar con ejemplos y revisar mucho más el contado de carbohidratos. Cuando se utiliza insulina Lispro y múltiples dosis o las microinfusoras, deben ajustarse los bolos de la insulina a la cantidad de carbohidratos ingeridos o a ingerir usando relaciones insulina-carbohidrato. Entonces, eso es súper importante para... Con eso inclusive tenemos mucho más controlada la cantidad de insulina que se pone. Las dosis de insulina rápido se calcula según la glicemia del momento y la cantidad anticipada de carbohidratos que va a comer. Entonces lo que van a hacer, dependiendo de la cantidad de carbohidratos y la cantidad de insulina que se va a poner, va a haber una diferencia entre la Lispro y la rápida, o sea, las dos van a ser diferentes. Entonces, si va a desayunar 60 gramos de carbohidratos y va a aplicarse 4 unidades, entonces debería aplicarse una unidad de insulina por cada 15 que coma extra. Tenemos que también tener en cuenta que las personas con diabetes, sobre todo tipo 1, pueden tener otras enfermedades, sobre todo de tipo autoinmune, como las de enfermedad tiroidea y la enfermedad celíaca, y tienen otras recomendaciones nutricionales extra de la diabetes. Entonces tenemos que el hipotiroidismo ocurre en el 17 al 30% con personas que tienen diabetes tipo 1, más se pueden presentar en mujeres en pubertad. Hay muchas enfermedades que pueden estar muy relacionadas de la parte autoinmune. Recuerden que la diabetes tipo 1 también es autoinmune. El hipotiroidismo es menos común. Hacer pruebas de anticuerpos tiroglobulina y peroxidasa después del diagnóstico de diabetes tipo 1, medir las concentraciones de CH después del diagnóstico de diabetes tipo 1, considerar revisión periódica, especialmente si hay síntomas de disfunción tiroidea, sobre todo pérdida, ganancia de peso. El hipotiroidismo subclínico se asocia con mayor riesgo de hipoglicemias sintomáticas y retraso en el crecimiento. El hipertiroidismo altera la glicemia y deteriora el control metabólico. Se recomienda entonces hacer evaluaciones por lo menos cada 2 años. Ahora, la enfermedad celíaca, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen más riesgo de presentarla comparado con la población general. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que afecta la mucosa del intestino delgado, causando mala absorción, causada por la exposición a una proteína de gluten que es la gliadina. El gluten se encuentra sobre todo en el trigo, el centeno y la cebada. Los síntomas, entonces, va a haber diarrea o estatorrea, mala absorción, desnutrición, pérdida de peso, distensión abdominal, irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, retraso del crecimiento. Pacientes con diabetes también presentan glicemias erráticas, hipoglicemias inesperadas, deterioro del control glicémico. Recuerden, si tenemos mala absorción, algunos carbohidratos no se van a absorber de adecuada forma. La sintomatología típica, síntomas gastrointestinales, reflujo, flatulencia, dispepsia, estreñimiento. Puede haber tanta
de alteración en la absorción, que puede haber anemia, osteoporosis, la dermatitis hipertiforme. Se da cuando ya es muy avanzada y da una alteración importante en la piel, sobre todo de miembros superiores. Da depresión, infertilidad, retraso de la pubertad, fatiga es el síntoma más común y la anorexia. Entonces, las complicaciones asociadas a la enfermedad no tratada, la mortalidad es 2 veces mayor, riesgo de sea gastrointestinal, osteoporosis, desmedro, o sea, alteración en el peso, infertilidad y lo que se conoce como crónicamente enfermo, que el paciente ya tiene muchas complicaciones. Entonces, para la enfermedad celíaca sería el estándar de oro hacer una biopsia del intestino, pruebas serológicas, anticuerpos IgA, inmunoglobulina A, anticuerpos circulantes a la transglutaminasa tisular y anticuerpos antiendomicio. Muchos niños con diabetes tienen niveles altos de esta transglutaminasa tisular, pero son asintomáticos o tienen pocos síntomas gastrointestinales. Entonces, el diagnóstico se tiene que confirmar con la biopsia. Si es positivo, dar tratamiento para evitar la enfermedad. Entonces, en el tratamiento tienen que evitar el gluten. Entonces, las dietas sin gluten, evitar granos de trigo, centeno, cebada, variedades de otros granos, la avena. Entonces, la evidencia científica muestra que la avenina daña la mucosa en las personas con enfermedad celíaca. Puede haber contaminación con otros granos y no exceder los 50 miligramos al día de este tipo de granos. Los granos considerados sanos para la enfermedad celíaca: el maíz, el arroz, el amaranto y la quinoa. Entonces, elegir alimentos ricos en fibra entre los permitidos, contar los carbohidratos y cuadrar el tamaño de las porciones, plantear comidas con alimentos libres de gluten y buenas fuentes de proteínas. En el caso que hubiera trastornos de la alimentación como anorexia, bulimia, diabulimia, entonces los adolescentes tienen 3 veces mayor riesgo de presentar estos desórdenes psiquiátricos. La anorexia y la bulimia común en jóvenes con diabetes tipo 1. La omisión de la insulina es considerado un desorden de alimentación con el fin de controlar el peso. Las adolescentes, sobre todo mujeres con esta patología, presentan control glicémico pobre, hospitalizaciones recurrentes por cetoacidosis. La tasa de mortalidad 16 veces mayor que quienes solo presentan diabetes tipo 1. Entonces, la recomendación es tratar de detectar y referir la atención psiquiátrica a joven con esta situación. Niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Entonces, de los factores de riesgo acá, la obesidad y el sobrepeso tienen el 85% de los adolescentes tienen obesidad en el momento del diagnóstico. Tuvieron bajo peso al nacer, hijos de madre con diabetes gestacional, historia familiar de diabetes en algunos grupos étnicos. Recuérdense que aquí en nuestro país no se ha hecho estudios de grupos étnicos, pero lo que nos reportaba el doctor Mora es que en algunos grupos étnicos de la Amazonía ya se está viendo este efecto muy parecido a los indios Pimain, que tienen mucho más riesgo de diabetes. Condiciones asociadas a la resistencia a la insulina, acantosis nígrica, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces esta se presenta generalmente a la segunda década en un promedio de 13.5 años. El diagnóstico igual del adulto, la prueba de tolerancia se hace con 75 gramos. Complicaciones específicas que requieren atención al momento del diagnóstico ya pueden tener microalbuminuria, hipertensión, dislipidemia o esteatosis hepática.
Integrar sobre alteraciones menstruales, problemas ortopédicos o problemas de apnea obstructivo del sueño pueden ser diagnosticados inicialmente. Las complicaciones de la resistencia a la insulina, obesidad, nefropatía, hipertensión, dislipidemia, alteraciones en los ovarios, esteatosis hepática, inflamación sistémica, entonces pueden estar alterados la PCR, problemas relacionados a la obesidad, apnea obstructiva del sueño, problemas ortopédicos, mareo de pancreatitis, colecistitis y alteraciones de la coagulación. Los objetivos del tratamiento nutricional acá es modificar el estilo de vida, pérdida de peso si el índice de masa corporal está más del percentil 90 de las curvas de crecimiento, prevenir la ganancia de peso, si los percentiles están entre 85 y 95, incrementar la actividad física, normalizar la glicemia, evitar o controlar las complicaciones microvasculares. Las metas ya veíamos, las preprandiales 130 a 180, la glicosilada menos de 7 y el LDL menos de 100. Entonces los cambios conductuales, la educación, como ya veíamos, parte importante, toda la familia debería recibir educación, conocer las complicaciones, importancia del cambio de estilo de vida, apoyo de un equipo de salud que incluya nutriólogo, dietista, psicólogo, trabajadora social y el entrenador deportivo. Educación acorde a su cultura y enfocada en la juventud. Entonces la familia y el niño deben comprender las complicaciones de la obesidad, diseñar un plan efectivo comprendiendo cultura y creencias. Entonces debemos en las intervenciones eliminar completamente el consumo de bebidas azucaradas, sustituirlas por agua simple, enseñar a los padres que den el ejemplo de buenos hábitos alimentarios, evitar dietas estrictas y no usar los alimentos como recompensa. Entonces, en los niños de tratamiento nutricional, niños de 6 a 12 años, planes de alimentación equilibradas con un aporte de 900 a 1200 calorías. En los adolescentes de 13 a 18 años, no dar aportes menores de 1200 calorías. Se asocian a mejor peso y composición corporal a corto y largo plazo, unidas al cambio de estilo de vida, medicamentos y la actividad física. Entonces, las intervenciones del estilo de vida, recomendar que se respeten los horarios de comida y la consistencia en la cantidad de hidratos de carbono de cada tiempo de comida. Comer en la mesa sin hacer otras actividades simultáneas, como en la televisión, estudio, lectura o juegos. De preferencia, la familia debe estar unida. Control de porciones. La comida y las colaciones deben servirse en platos y no comer directamente en la caja o el empaque del alimento. Eso es una parte que debemos tener en cuenta, que si comemos directamente de las cajas nos podemos estar excediendo en lo que estamos comiendo y el cerebro no va a tener esa sensación de saciedad que terminamos el plato. Intervenciones del estilo de vida. No tener disponibles en el hogar alimentos o bebidas ricas en grasas o alta cantidad de calorías. No omitir el desayuno. Esta es la parte fundamental para que se equilibre los niveles de glucosa. Enseñar a leer etiquetas y controlar compras. Reforzar positivamente a todo logro, por pequeño que sea, y evitar hacer sentir culpable. Llevar registros de alimentos y la actividad física ayudan a crear una conciencia de lo que ingerir, de la actividad física y de las glicemias. Cuando hay un tratamiento nutricional exitoso, cuando se detiene el incremento de peso, se logra el crecimiento de la talla normal, las glicemias de ayuno son cercanas a la normalidad y los valores de la glicosilada son normales y el control de las comorbilidades.
Entonces, la actividad física, entonces estos niños tienen o carecen habilidades para deportes de competencia. La actividad física suele generar bajo autoestima y provocar burla. Retos de hacer actividades físicas agradables que les guste a ellos. Se recomienda actividades individuales y desarrollar un programa de ejercicio. Reducir las horas en frente a la televisión, videojuegos o computadora. Y educar a los padres para reforzar la actividad física. Entonces, estimular a los niños y adolescentes a hacer ejercicios de moderada a alta intensidad. Limitar el tiempo de las pantallas. Y no se recomienda tener televisión o videojuegos en el cuarto de los niños. Lo que decíamos, comer en la mesa sin hacer otras actividades. Un estudio en Massachusetts, cuando comían viendo la televisión durante una comida, se come cerca de 300 calorías más versus a los que no veían. Controlar el tamaño de las porciones. La comida y las colaciones deben siempre servirse en platos. Vemos cómo las porciones van cambiando, haciéndose mucho más grandes. Y cuando vamos sobre todo en el cine, la cantidad de las porciones son gigantescas y peor cuando nos ponen algunos aderezos que tienen una proporción mucho más grande, de grasa sobre todo. Entonces lo importante sería comer en familia, un ambiente agradable, servir en platos, comer lentamente, disfrutar, compartir. Entonces hay que ver que el sobrepeso y la obesidad es un problema familiar. De esto ya habíamos hablado. Igual esto ya hemos hablado. Entonces lo importante de leer las etiquetas, vamos a ver la información nutricional de los alimentos procesados que incluyen etiqueta. Ingredientes aparecen en orden comenzando con el orden de que el más peso tienen. Tenemos que siempre ver si los ingredientes tienen muchos carbohidratos. Los primeros hay que ver que ese alimento no es bueno. Comparar los nutrientes que contienen, la relación con la tabla de equivalentes. Encontrar el tamaño y la proporción equivalente a los grupos de alimentos, principalmente hidratos de carbono y grasa. Valorar si el producto conviene para la salud. Si es alto en hidratos de carbono, grasa saturada, colesterol, sodio. Entonces las etiquetas, lo que vamos a ver, la información nutricional, qué cantidad de gramaje tiene, la cantidad de calorías y cuántos gramos de carbohidratos tiene. En carbohidratos, azúcares. Aparte de los carbohidratos, tiene azúcar. La grasa, la cantidad de grasa saturada, la cantidad de sodio. Siempre estos alimentos procesados tienen mucho más cantidad de sodio. Entonces el orden de los ingredientes, primerito acá le ponen la harina y vean que tiene azúcar extra. Estas sopas también tienen una cantidad bastante alta de sodio sobre todo. Solo esta sopa rebasaría la cantidad de sodio que necesitaríamos para un día. Vean la cantidad de carbohidrato y aparte azúcar. Estos productos lácteos endulzados con glucosa, vean la cantidad alta de azúcar que tienen. Los famosos cereales pueden tener cantidades extra de azúcar. Tenemos que basarnos igual en la grasa y qué tipo de grasa contienen. Ver los productos light también hay que ver que
qué tipo de componentes pueden tener estos productos light. Si sin grasa menos de 0.5 gramos, sin grasa saturada con 0.6 gramos, sin colesterol menos de 2 gramos, de 2 miligramos o 2 gramos de grasa saturada, sin sodio menor de 0.5, sin azúcar menor de 0.5 y sin calorías menos de 5 calorías. Un alimento reducido que contiene 25 menos de un nutrimento que un alimento comparable. Entonces, hay estos alimentos que pueden ser con menos azúcar. Alto en fibra, si tiene una porción más de 5 gramos por porción. Se incluye vitaminas o minerales en la información cuando proporciona más de 2% de los requerimientos diarios recomendados. Es súper importante entonces esta parte de la nutrición y me imagino que en los talleres se va a complementar más ya con los ejemplos con el tratamiento con la insulina. Tenemos que tener en cuenta que algunos carbohidratos son buenos como en la fibra, pero la diferencia les hace si son o no absorbibles por el organismo. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta, pero los más dañinos, los alimentos que tienen exceso de azúcar tienen que ser evitados. No sé si hay alguna duda, pregunta sobre el tema, aunque este se va a reforzar mucho más en los talleres. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, ¿alguna bibliografía relacionada con el etiquetado de las cantidades que usted recomiende? Hay algunas bibliografías. La parte nutricional tiene un mundo bien amplio. Ya les he de pasar alguna que está una página donde están algunas cosas importantes y los alimentos clasificados por los índices glicémicos. Ya les voy a buscar para pasarles, ¿ya? Ese es bien interesante lo que hacen los mexicanos. Ya les he de buscar la página para pasarles el link. Doctor Pacheco, las fibras juegan un papel fundamental en el paciente diabético, tomando en cuenta que va de la mano con problemas de lípidos, síndrome metabólico, etcétera. Pues disminuye la absorción de colesterol, triglicéridos, hablan del bolo fecal, incluso disminuye, se ha visto, hay estudios de que disminuye el cáncer de colon. ¿Por qué en los niños usted mencionaba de que ciertas fibras como la avena pues no se debe dar? No, estábamos hablando ahí del gluten. Ah, ya. Estábamos hablando de la enfermedad celíaca. Entonces, ok. Ajá. Entonces, en esa parte es lo que decíamos que justo aparte el paciente tiene diabetes tipo 1 y enfermedad celíaca. Entonces, ahí se le pone mucho más complicado el consumo de estos cereales y el riesgo de que le dé hipoglicemia y todo por el problema de mala absorción va a ser mucho más importante. De esa parte estábamos comentando. Las grasas juegan un papel importante más que todo en la absorción de ciertas vitaminas, como la vitamina A, D, A, D, E, C, pero en cambio las grasas saturadas, todo lo que son fritos, ¿no sería indicado en un paciente diabético? Ahora, depende, o sea, la idea del diabético tenemos que valorar si ya tiene o no dislipidemia. Lo que estaba revisando es que tenemos que ver qué asociación tienen, si está con hipertrigliceridemia, con colesteroles con no metas de dentro, sobre todo del HDL o el LDL. Entonces ahí debemos hacer una dieta mucho más estricta para la parte de los lípidos. Aparte, o sea,
sumado a lo de la diabetes. Ahora, si no tiene eso, debemos tener en cuenta si el paciente sobre todo es joven, sobre todo no alterar la parte del crecimiento. Eso es la idea. O sea, por eso el tratamiento nutricional es individualizado y probablemente si mejora su meta, podría volver a cambiar su dieta. Entonces, por eso debe ser es muy activa la parte de la nutricional. No es que de por vida no va a poder comerla o va a tener una dieta demasiado estricta. Entonces, es por eso que es importante hacer una valoración periódica nutricional y en conjunto para ir recomendándole qué dieta, qué cambios hay que hacer. Lo ideal en un paciente con diabetes tipo 1 debería ser automonitoreo y conteo de carbohidratos sería lo ideal. Entonces el paciente mismo ya sabe qué es lo que tiene que comer y qué cantidad de insulina debería ponerse extra o menorar o aumentar dependiendo de los carbohidratos que va a consumir. Entonces las grasas ya quedan en otro lado. Si tiene dislipidemia, tenemos que darle la intervención para la dieta si tiene la dislipidemia. No sé si no hay alguna otra duda, pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tal vez no sé si me pueda ayudar indicándome acerca de estos productos que ofrecen edulcorantes, qué tan recomendantes son. Ahorita están en estudios algunos edulcorantes que pueden producir daño hepático, sobre todo el aspartame. Entonces ahora lo que nos hablan es que el menos dañino serían los derivados de la stevia. Entonces algunos estudios de los edulcorantes hechos en ratas ya han demostrado que se produce daño o ligera alteración en las transaminasas. Pero se están haciendo algunos estudios que todavía no hay resultados, o hay otros estudios muy pequeños que sí nos hablan de él. Y más que nada el seguimiento es muy corto, pero que sí dan alteración. Y tener en cuenta que el edulcorante también tiene calorías y que sigue siendo un carbohidrato. La idea del edulcorante es que la cantidad es menor, su potencia para producir la sensación de dulce. Pues por eso es súper importante que eduquemos al paciente que la cantidad de glucosa o edulcorante sea la menor. Y hay algunas nuevas teorías de cómo la industria alimentaria nos ha hecho cambiar nuestro estilo de alimentación mucho más orientada a la parte del dulce y cómo nos altera la sensación de gusto. Tiene mucha que ver cómo nos dan desde muy pequeños, nos hacen que los niños tengan contacto con el dulce y este se vuelve adictivo. Entonces, eso tiene mucho que ver la industria alimentaria en ese sentido. Entonces, algún rato ojalá haya regulaciones que los niños no puedan consumir algunos productos con dulces hasta cierta edad para que no se vuelvan adictos de alguna forma al azúcar. Y peor cuando tienen estos colorantes, son una mezcla súper dañina para los niños que recién están empezando a alimentar y ya reciben estos alimentos con colorantes que en algunos lugares inclusive ya no están permitidos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pues igual en los talleres, yo creo. Doc, ¿cómo Diga. está? Buenas noches. Buenas noches. No sé si le vi bien o algo, pero usted mencionaba de que hay, por ejemplo, que se puede administrar insulina según lo que se coma, por ejemplo, de carbohidratos.
Exactamente. O sea, la idea es el conteo de carbohidratos. No ahondé mucho en el cálculo de eso, porque eso le digo, eso el doctor Ortega en los talleres les va a enseñar mejor. Entonces, digamos, yo calculo mi cantidad en gramos de carbohidratos que voy a comer. Y sé que voy a excederme, entonces me voy a colocar la dosis de la insulina con un más. Hipotéticamente, porque ya ya preveí que voy a comer más. Digamos que me voy a una fiesta, digamos que tengo alguna cosa, me voy a la cena de Navidad. Entonces digo, ya en la cena de Navidad voy a tener estas porciones y necesito más cantidad de insulina. Eso es lo que se llama conteo de carbohidratos y va ajustado con la dosis de insulina. Ajá, eso sí sería, bueno, en el taller lo van a analizar mucho más a fondo para que ahí hagan con ejemplos, con cálculos, con la cantidad de insulina que está recibiendo. Y es mucho más sencillo hacer con la insulina ultra rápida. Es mucho mejor. Lo ideal sería en un paciente tipo 1 usar una insulina basal, una tipo de Gludet o Glargina, y para las comidas usar una Lispro o una Aspart, que tienen el efecto muy corto, y calcular la cantidad de carbohidratos que va a comer, exacto con lo que va a consumir y ponerse la insulina de acuerdo a eso. Eso es el mundo ideal. O igual, ahora con las microinfusoras, podemos ver, igual, si voy a comer algo con mucho más carbohidratos, me subo la dosis de la microinfusora y ajusto lo que voy a comer. Eso es en el mundo ideal. Entonces, eso ya es para el nivel de conocimiento del paciente que debe tener para hacer este conteo de carbohidratos y su ajuste es mucho más avanzado. Entonces, nuestros pacientes sí lo podrían lograr hacer, pero es un proceso de enseñanza y deberíamos tener tanto un educador, un nutricionista que les esté enseñando poco a poco este tipo de cálculos para que ellos puedan hacerlo. Inclusive ahora algunas programas, algunas aplicaciones les pueden ayudar a ver qué cantidad de carbohidratos va a consumir y qué cambios tiene que hacer en su insulina. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo, me imagino en los talleres ahí el doctor Ortega debe andar mucho más en eso. Listos, entonces, si no hay ninguna otra duda, nos quedaremos hasta ahí. Y nos veríamos en alguno de los talleres, es igual que voy a estar en Año Nuevo. Nos veríamos en alguno de los talleres y nos veríamos en los talleres presenciales. Listos, entonces, si no hay más dudas, que tengan una excelente noche. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, no? No, doctor, muchísimas gracias. Ok. Listo, entonces, que tengan una excelente noche. Nos veríamos en enero en alguno de los talleres. Que estén muy bien. Hasta luego.